Es un gusto y un privilegio estar acá. Primera vez para nuestra familia visitar esta querida iglesia de Ituzaingó, donde tenemos tantos queridos hermanos y hermanas que realmente hace mucho tiempo conocemos y que han sido una bendición también para nuestra vida. Traer los saludos de la iglesia de Minas, que les mandan. Algunos allí también les conocen a ustedes. Y bueno, decirles que estamos agradecidos del Señor de este tiempo, del tiempo que tuvimos ayer precioso también en la iglesia y del tiempo que tenemos hoy, un domingo. Comenzar un domingo, el Día del Señor, de esta manera realmente es una bendición. Y gracias a Dios por eso, porque sin duda que es por su sacrificio, por su muerte, en beneficio de cada uno de nosotros, como acabamos de hacer memoria hace algunos minutos. Sí, ya lo dijo Pablo, soy de la República de Rocha, no me canso de decirlo, pero como en casa manda la patrona, algunos años atrás nos fuimos para Minas, el Señor nos guió a Minas y allí estamos sirviendo al Señor, muy agradecidos. Precioso tiempo de alabanza, y se los recalqué ayer el equipo de alabanza, que es una bendición también lo que disfrutamos ayer. Cantamos muchas canciones de ánimo, de fortaleza en el Señor, y en una cantábamos: solo en Jesús está tu fe, tu amor, tu esperanza. Pablo nos introdujo en la reunión en esta mañana. Vieron que varias veces me voy a confundir. En Colosenses capítulo 1, y en el versículo 23, cuando viene a resumir todo lo que venía diciendo Pablo a aquella iglesia, dice: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ayer varios jóvenes estaban celosos porque nos íbamos a pasar un tiempo y a comer en lo de Enrique y Elida. Quiero decirles que si hay envidia sana, está muy bien que tengan envidia, porque nuestro hijo no lo pudo definir de la mejor manera. Estamos comiendo como en un hotel. Pero quiero decirles que no solamente hay comida física, también disfrutamos de comida espiritual. Y en esta mañana Enrique nos compartía un devocional, nos leía un devocional de un hermano. Y ese devocional nos desafiaba en lo que muchas veces al creyente también le puede invadir, una emoción como el desánimo. Y cómo nos puede llevar eso a poder vencer si miramos hacia Cristo como nuestro sumo sacerdote, quien se compadece de cada cosa que nos pasa, porque Él ya en su humanidad, aún siendo 100% Dios, las pasó, las vivió, y hoy te puede ver a ti y a mí en esta mañana, como lleguemos, como cantamos, fuertes o débiles de corazón, y decirte: yo te amo, estoy a tu lado, te acompaño. Mi mensaje en esta mañana, queridos hermanos y hermanas, va por el lado de la esperanza versus la desesperanza. ¿En dónde o en quién está hoy depositada tu esperanza? ¿En dónde o en quién hoy el mundo alrededor y en el cual tú te mueves como yo tienen depositada su confianza? Estos tiempos son espectaculares. Realmente nos sentimos, discúlpeme, pero me sentía sentado ahí invencible dentro de un ejército, que nadie venga, que nadie nos va a derrotar. Y qué precioso como pueblo de Dios que nos podamos confortar de esa manera en el Señor. Pero mis queridos, no quiero ser negativo, pero la gran mayoría del tiempo nuestra vida no la pasamos juntos acá. Es más, dentro de un rato, después que me baje de acá y que podamos conversar un rato, saldremos de esa puerta y deberemos de enfrentar un mundo en el cual Cristo está a nuestro lado, pero donde muchas veces somos golpeados.
El mundo pone su esperanza en muchas cosas. Política, religión, filosofías, en este tiempo de pandemia, en las vacunas. Puede ser una lista muy grande. Pero también dentro del pueblo de Dios es un desafío muy grande pensar. Y yo siempre digo lo mismo, que cuando hay una palabra que en la Biblia Dios ha puesto tantas veces, por algo es. La palabra esperanza en la Biblia está 114 veces. 62 en el Antiguo Testamento, 52 en el Nuevo. Una de ellas es la que justamente Pablo nos introducía en esta mañana, en Colosenses. Si vamos a la definición de esperanza, algo que tanto cantamos en algunas de las canciones en esta mañana, confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. En la Biblia es una palabra que traduce a varias de etimología hebrea, que podríamos resumir en confianza, en fe, seguridad. Es un don del Espíritu Santo. Así se describe en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 13:13, hablando Pablo a la iglesia en Corintio, donde habla de amor, fe y esperanza, como cantábamos también en esta mañana. Ahora, mis queridos, ¿quién no ha perdido la esperanza alguna vez? Si sos tan de carne y huesos como yo, y te corre la misma sangre por las venas que a mí, muchas veces hemos tenido o estamos luchando con este tema. A veces la crisis económica, la crisis de valores que vive el mundo y que también nuestra sociedad uruguaya, Montevideo, donde sea que vivamos, como nosotros en Minas, no escapa. La realidad de la violencia, de la crisis en la familia, cuestiones que ayer manejábamos también con los jóvenes y los adolescentes, muchas veces nos golpean y nos hacen preguntar muchas cosas y nos desafían, y muchas veces puede traer un desánimo y una desesperanza en el corazón aún de un creyente. Desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos. Richard, pero si soy un cristiano, ¿cómo puede pasar esto? La desesperanza, sin lugar a dudas, deshonra a Dios y es algo que Dios no quiere en su pueblo ni en sus hijos. Pero humanamente es una realidad con la cual tenemos que batallar. Y yo en esta mañana se los quiero presentar como un gran alerta, como un gran peligro que como cristianos, que como pueblo de Dios puede invadir nuestra vida, nuestro corazón y que tenemos que estar alertas. Porque sin lugar a dudas, como cantábamos y veíamos la palabra de Dios, Cristo viene a nuestra vida para traer esperanza, esperanza real, no como la que el mundo puede buscar ofrecer. En esta mesa con estos símbolos tenemos sin duda la gran fuente y significado de la esperanza que el pueblo de Dios tiene. Que tú y yo, si Cristo reina en nuestra vida, es el fundamento. Ahora, hay hombres de Dios que lucharon con esto. Y por eso, como decía un hermano muchos años atrás cuando lo escuchaba, me encantan los personajes de la Biblia porque no solamente nos dicen sus luces, no solamente nos cuentan sus ganadas, no nos dicen solamente sus victorias, también muchas veces desnudan sus tinieblas, sus miedos, sus derrotas. Y yo me puedo identificar con eso, y tal vez seguramente tú en esa mañana también. Y están como semáforos, como luces para alertarnos, para animarnos y para decirnos, esto puede pasar, pero hay salida. Hay luz al final del túnel. Y saben que nada menos que uno de los que la Biblia nos registra como que luchó con esto fue el apóstol Pablo. Sí, el gran Pablo. Pablo en determinado momento, cuando ya estaba preso, y era propósito de Dios sin duda que llegara a Roma para
clavar el evangelio allí en la misma corte, en el mismo imperio romano, él pasó por esto. Yo voy, para hacerlo más rápido, ya veo que igual que en nuestra iglesia de Minas hay un reloj en el fondo, no le pregunté al hermano que me invitó cuánto tiempo tenía, así que cualquier cosa me tira un zapato, me hace una seña. Cuando Pablo le está contando a la iglesia en Corintios sobre las peripecias que tuvo que atravesar para poder llegar finalmente a Roma, en 2 Corintios capítulo 1, a partir del versículo 8, se registra estas palabras que se las leo. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo perdió en algún momento aún hasta la esperanza de conservar su vida, de que el plan de Dios de pronto pudiera quedar trunco en algún momento, porque mirando alrededor las circunstancias que estaban pasando, pensó, acá se terminó nuestra vida. Pero es interesante lo que después les comparte a estos hermanos cuando le dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Mis queridos y mis queridas que en esta mañana están aquí, ya tirando un adelanto. Muchas veces aún en nosotros como creyentes, gana y se cuela el desánimo, la desesperanza, porque nos empezamos a mirar a nosotros mismos. Y si yo, Richard, me miro a mí mismo, créanme que no encuentro nada para sentir esperanza. Entonces Pablo, sabiendo también lo que estaba pasando a esta iglesia, les dice, pero aún cuando había sentencia de muerte, dejamos de mirarnos a nosotros mismos y miramos a Cristo. Y mis queridos y mis queridas, cuando nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón se apoya en Cristo, todo es distinto. Aún cuando rujan los vientos alrededor, aún cuando la tormenta se esté desatando, aún cuando ejércitos acampan alrededor de nosotros, si miramos a Cristo, es diferente. Por eso afuera hay un mundo con tanta desesperanza, porque no quiere mirar a Cristo. Por eso nosotros también fuimos parte de ese mundo, cuando no mirando a Cristo, bebíamos muchas veces al día a día, a lo que pasara, mirándonos nosotros mismos. Pero qué lindo que hoy, en esta mañana, podemos mirar y hacer memoria de Cristo, de su sacrificio, de cómo nos compró a tan alto precio. Pero como le decía, son varios los hombres de Dios que lucharon con esto, y no quiero detenerme en la vida de Pablo por más que me apasiona su vida. Quiero ir al Antiguo Testamento. Quiero ver en esta mañana con ustedes brevemente al profeta Habacuc. Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías, casi al final del Antiguo Testamento. Dios trató muy especialmente con su profeta. Y sin duda que en aquel tiempo Habacuc era el profeta de Dios. Era el responsable de transmitir esperanza de parte del Dios al pueblo. Era el responsable de transmitir el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Pero se nos desnuda un Habacuc al inicio de este libro, en el capítulo 1, que parece que no estaba muy fuerte emocionalmente en Cristo, en Dios. Y quiero llevarlos al capítulo 1 y leer solamente los primeros 4 versículos. Habacuc capítulo 1.
La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Oremos, por favor. Bendito Padre, gracias porque en esta mañana hemos podido hacer memoria del sacrificio de Cristo por amor a cada uno de nosotros. Pero gracias también porque en esta mañana podemos abrir tu palabra con total libertad. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que nos hables conforme a la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Que sea como una espada que penetre hasta lo más profundo, que nos anime y también nos exhorte. En tu bendito nombre. Amén. En mi Biblia tiene por título Habacuc se queja de injusticia. El profeta de Dios Habacuc le tocó vivir en un tiempo donde lo que abundaba era la injusticia. ¿Qué abunda hoy, hermanos, en el tiempo en que vivimos? ¿Justicia? Como en los tiempos también de Habacuc. En el mundo, mucha injusticia. Y se nos presenta la vulnerabilidad de este profeta ante la tentación de la desesperanza que constituye mirar alrededor, ver tanta injusticia, tanto dolor, tanta violencia y pensar, ¿dónde está Dios? ¿No te lo has preguntado alguna vez? ¿No te han salido con esa pregunta cuando de pronto le has dicho, te invito a una reunión allí en la iglesia de Susangó? ¿O le compartes a un familiar, a un amigo, una amiga sobre Dios? ¿No te han dicho, qué me venís con ese Dios? ¿Dónde está? La clásica, ¿qué hay tantas guerras? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto abuso? Muchos de ustedes saben. Soy policía por la gracia de Dios. Veo todos los días la cara más desgraciada de la sociedad. El pecado en su más cruda realidad. El profeta dice acá en lo que leíamos, empieza a dar voces, daré voces a ti, dice. Literalmente significa gritar o rugir de dolor. Habacuc estaba en un momento que quería realmente gritar. Dios, ¿dónde estás? Te estoy siguiendo, soy tu profeta. ¿Por qué tengo que ver todo esto? Tal vez nos podemos identificar con Habacuc en esta mañana. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que había alrededor y nada hacía parecer que Dios las tuviera en cuenta. Empieza a ganar esta idea en Habacuc. ¿Es que Dios está mirando para otro lado? ¿Es que no se está dando cuenta de lo que está pasando? Indudablemente que la desesperanza estaba ganando terreno en el profeta de Dios. Y al igual que nosotros, muchas veces tenemos que pelear y batallar con este sentimiento. Porque somos humanos, somos de carne y hueso, como decíamos al principio. Y nos siguen sucediendo cosas, nos siguen pasando cosas. Ahora, lo que yo quiero es traer de estos solo 4 versículos que acabamos de leer, algunas ideas que nos hacen ver cómo estaba el corazón de este profeta de Dios y que nos puedan ser como un alerta para nosotros en este tiempo. En primer lugar, lo que vemos es que la desesperanza
destruye la fe en Dios. La desesperanza destruye la fe en Dios. Habacuc se dirigió a Dios como Jehová, Señor. Literalmente era como que le estaba diciendo el Dios de pactos con Israel. Y por tanto esperaba que Él sustentara y sostuviera ese pacto y esa palabra que Él había dicho. Que sostuviera y que cuidara el pueblo. Que viera lo que estaba pasando y que actuara. En cierta medida el profeta de Dios estaba insinuando de que Dios estaba descuidando a su pueblo, que no estaba teniendo cuidado de él. Y muchas veces la desesperanza, lo primero que busca atacar es la fe en Dios. Y lo mismo pasa en tu vida y en mi vida. Es como el salmista en el Salmo 22, versículo 1 y 2, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hay muchos salmos de victorias y espectaculares que fundamentan estas canciones que cantamos. Pero hay también salmos que desnudan corazones invadidos por la desesperanza y que empiezan a mirar a Dios y decir: Dios, ¿es que ya no escuchas? ¿Es que tengo que gritarte? ¿Es que no estás viendo lo que me está pasando? ¿Es que ya no te intereso? ¿No luchamos a veces también como creyente con esto? Hay otro ejemplo que es en el rey Saúl. Los que conocemos la Biblia y su historia sabemos cómo termina todo con Saúl, ¿no? Pero hay un determinado momento en que gana terriblemente la desesperanza y cómo la transmite al propio ejército que lideraba y al mismo pueblo. Está registrado en 1 Samuel capítulo 28, lo pueden leer después en sus casas. Pero en determinado momento los filisteos rodean al rey Saúl y al ejército. Y Saúl ve al ejército enemigo filisteo rodeándolos y le gana la desesperanza. Se desanima, se siente derrotado y ya da por perdido la batalla. Ahora, es interesante ver cómo termina ese capítulo 28, porque desnuda el profeta de Dios Samuel que en realidad todo lo que estaba pasando en el corazón de Saúl y lo que estaba sintiendo al ver el ejército enemigo era porque en vez de confiar en Dios, Dios ya no estaba en su vida. Había sido desechado por Dios como rey. Ahora, Habacuc estaba cerca de ese paso también en este momento. Ahora, ni Habacuc ni nosotros muchas veces dejamos de creer de que Dios puede cambiar realidades. Indudablemente. Sabemos y creemos que aún hoy los brazos de Cristo en su gracia están abiertos para poder cambiar vidas. Ahora, lo que muchas veces nos preguntamos es si a Dios realmente le importa o si nos ha olvidado. Y a veces luchamos con esa idea. Y sentimos muchas veces aún como Habacuc la tentación de gritar para ver si nos puede ver. Cuando sabemos que Dios nunca desampara a sus hijos y siempre está al control de todo lo que nos pasa en su soberanía. Ahora, estas preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede permitir que sucedan estas cosas tan horribles? Nos tienen que llevar a animarnos en el Señor y en algunas verdades. Y lo primero que tenemos que ver como pueblo de Dios hoy es que, como está registrado en Lucas capítulo 18, versículo 1, hay un gran secreto allí cuando dice: orar siempre y no desmayar. La realidad de la desesperanza muchas veces nos gana a nosotros cuando desmayamos, cuando bajamos los brazos y cuando el pueblo de Dios muchas veces deja de orar. Y cuando tú o yo en mi vida personal dejamos de orar,
dejamos de buscar el rostro de Dios. Y en segundo lugar, lo que tenemos que entender, como finalmente, me adelanto, entiende el profeta de Dios Habacuc, es que el silencio de Dios no significa que Él nos ha abandonado. Mis queridos y mis queridas, muchas veces lo que nosotros interpretamos como un silencio de Dios ya es una respuesta de Dios. Y como dice la Escritura, Dios sigue siendo el Rey. Dios sigue sentado en el trono. Y si sos su hija o su hijo, nada pasa fuera de su control. Lo segundo interesante ver que se desprende la desesperanza en base a la vida y lo que transmite Habacuc es que la desesperanza estimula los conflictos, los pleitos y la amargura. Cuando los que están atrapados en la desesperanza confían en su propia sabiduría, en sus propias soluciones para resolver sus problemas, la situación sencillamente empeora, mis queridos. Habacuc lo dice de esta manera en el versículo 3 al final de lo que leíamos. Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. El profeta no estaba viendo salida. Estaba viendo todo bastante oscuro. Solamente estaba viendo conflictos, peleas, disputas alrededor. La pérdida de la fe por la desesperanza le hacía sentir amargado. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás sintiéndote? ¿Cómo está tu corazón ante Cristo, nuestro Redentor? ¿Cómo estás sintiéndote en tu familia, con tus amigos, en la iglesia, donde trabajas, donde Dios te ha puesto? ¿Somos fuente de paz? ¿Somos fuente de transmitir esperanza certera y verdadera a nuestro Salvador? ¿Somos los que estamos siempre del lado de la solución? ¿O solamente alrededor lo que vemos es negativismo y conflicto y pelea? Eso afuera es esperable. Ahora, en un creyente, cuando eso pasa comúnmente, es porque hay un problema con esto. No estamos mirando a nosotros mismos y no estamos mirando a Cristo. Hay otra cosa que pasa cuando la desesperanza gana, mis queridos. La victoria parece una derrota. La desesperanza muchas veces nos conduce a rendirnos ante el gran enemigo que tenemos, que es Satanás. Y que indudablemente Él no quiere que gocemos y disfrutemos de la fe, del amor y de la esperanza que Cristo conquistó en esa cruz y hace algunos minutos recordábamos. No quiere. Es más, Él nos quiere quitar ese gozo, aunque sabemos que no puede. Pero muchas veces yo me veo, por mis emociones, por mis conductas y por mis decisiones, presentando un campo fértil para que Él gane terreno. Y no Cristo en mí, moldeando su carácter en el mío. Lo cantábamos, creo que en una de las últimas canciones, y lo tenía también en mis apuntes, como para animarnos. Esas palabras de Pablo en la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 8, muy conocidas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿O COVID o enfermedad? ¿Problema económico? ¿Problemas en la iglesia? Agrega la lista que quieras. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo,
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este Pablo que también tuvo que luchar con la desesperanza, pero que entendió en Cristo que ahí estaba su ancla, y que viniera lo que viniera, aún lo que le esperaba, como sabemos que murió como tantos otros de los seguidores de Cristo, nada los separaría de la esperanza en su Salvador. Hermanos, hermanas queridas, qué privilegio cuando podemos ser luz en este mundo, a pesar de las cosas que nos estén pasando, y que puedan decir, pero ¿qué pasa a esta gente? Mira cuántas veces les robaron. Mirá la enfermedad que tienen. ¿Y cómo están? ¿Cómo se los ven? ¿Cómo quieren siempre servir? ¿Cómo siempre tienen una palabra amable? Mis queridos, si dejamos orar a Dios, podremos llevar esperanza de parte de Él a este mundo que tanto lo necesita. Pero aún entre nosotros, unos a los otros, animarnos y fortalecernos en la fe, en el amor y en la esperanza que Cristo nos da. Hay otra cosa que el profeta estaba luchando y que es consecuencia de la desesperanza cuando gana terreno, y es culpar a Dios. Cuando la desesperanza gana terreno en el corazón del creyente también, muchas veces nos lleva a tener una actitud de culpar a Dios por cuestiones que estén pasando. Yo creo que Habacuc en cierta medida estaba algo enfadado con Dios. Y lo lleva a culpar por las situaciones que estaban pasando en ese tiempo y que estaba siendo testigo él como profeta. Y que sin duda, como hombre de Dios y como profeta de Dios, muchos lo señalarían diciendo, ¿y tú que sos profeta, qué tenés para decir? ¿Por qué tanta injusticia? Y en lo que leíamos, Habacuc dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Has sentido esto? ¿Has sentido esta sensación de pensar de que Dios no te está escuchando? ¿Que parece que tus oraciones rebotan en el techo? A menudo culpamos a Dios por cuestiones que nos pasan cuando no tiene nada que ver. Job, vaya si pasó muchas cosas, como están registradas en el libro de Job, en el capítulo 9, versículo 17, dice estas palabras. Y así al igual que Job decimos a Dios, porque me has quebrantado con tempestad y has amonestado mis heridas sin causa. Sabemos cómo empieza y sabemos cómo termina Job. Precioso para estudiar su vida también. Pero también en el medio tuvo que luchar con algunas cuestiones. Y también con algunos amigos que no lo ayudaron mucho. Ahora, ¿qué nos dice Santiago capítulo 1? Pasaje muchas veces conocido y recordado. Se los leo, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Habacuc no estaba pudiendo ver esto porque la desesperanza le había ganado en su corazón en ese momento. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros en este tiempo. Mis queridos, solamente de Dios y de Cristo, ¿qué tenemos? Buenas dádivas. Todo don perfecto. Eso es lo que Cristo ha conquistado para nosotros en la cruz. Eso es lo que recordábamos, hacemos memoria hace un rato. Ahora, el echar las culpas siempre ha sido algo del ADN de la condición humana. Si no recordemos a Adán y Eva, desde el Génesis.
desobedeciendo a Dios, quien les había dado toda buena dádiva, todo lo perfecto, el paraíso para ellos, solamente había pedido una cosa, como sabemos, pero queriendo hacer lo que ellos quisieron, escuchando la voz del enemigo Satanás, toman de lo que no tenían que tomar. Y cuando Dios lo ve y los enfrenta, Adán culpa a la esposa. Nadie mira a la esposa que tiene al lado, por favor. Eva, a quien tenta. Y eso ha sido un ADN que se ha transmitido de generación a generación en nosotros. Siempre mirar para el costado. Siempre la culpa la tiene otro. Y entre esos otros, de vez en cuando se nos cuela Dios. Tenemos que tener cuidado con eso también. Hay otra cuestión, me quedan 3 puntos finales, que nos desafía estas primeras palabras de Habacuc. La desesperanza siempre ve lo negativo, nunca lo positivo. A mí me gusta siempre mirar el medio vaso lleno, aun cuando sabemos que pueden siempre faltar cosas. Vivimos en un mundo en esencia negativo. Tal vez tú luchas con eso. Y muchas veces ese negativismo se cuela también en el pueblo de Dios, se cuela en el creyente. Y somos muy proclives a ver lo malo, lo que está mal, lo que funciona mal. En un contexto de iglesia, al liderazgo achacar. Y nos cuesta muchas veces ver lo bueno, lo positivo que está pasando. Obviamente, para uno que es visita, como en este momento, tal vez todo es mucho más lindo, todo mucho más fácil de ver. Ver ayer la cantidad de niños y el disfrute acá en la escuelita, el grupo de jóvenes. Y tú me puedes decir, Richard, pero tú no estás acá todos los fines de semana. Tú no sos un miembro de esta iglesia, tú no sabés acá. Puede ser, lo mismo no saben ustedes de la interna de la iglesia a la cual yo vengo. Pero qué distinto cuando como cristianos tenemos una actitud de corazón ante nuestro Dios, de no desconocer lo que pueda estar mal, de no enfrentarlo con la Biblia y los principios que Dios nos deja, pero ser constructores de animarnos en lo que Dios está haciendo, en lo positivo y en lo bueno que hay a nuestro alrededor, para animarnos y fortalecernos en esta esperanza que en Cristo tenemos. ¿Pero qué veía Habacuc? Lo que leíamos. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Nada está bien. Todo está mal. En el Salmo 42, verso 3, leemos lo siguiente. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Lo que decíamos hoy, ¿te han preguntado? Recién recordábamos la mesa del Señor. ¿Recuerdas todo lo que tuvo que pasar para llegar a esa cruz? ¿Su grupo íntimo estuvo con él hasta el último momento? No, gracias por quien respondió. ¿Quién dijo que lo iba a negar? ¿Lo negó? Sí, lo negó. Uno que estuvo y comió y vio todos los milagros y las enseñanzas, ¿lo traicionó? Sí, lo traicionó. Apartó la noche antes a un grupito de sus discípulos, fue al huerto de Getsemaní y les dijo, acompáñenme en su plena humanidad, ayúdenme, velen conmigo en oración, y velaron. Gracias. Durmieron. ¿Alguna de sus últimas palabras en aquella cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Gloria a Dios por eso. Porque por ese desamparo nos amparó a nosotros. Y pudimos en esta mañana gozarnos en la esperanza de que pase lo que pase, Él está preparando una morada para nosotros, como cantábamos, y nos espera una eternidad de victoria en Él, más allá de lo que tengamos que atravesar en este mundo. Como tantos hombres de Dios, también Jesús podía poner miles de excusas, ver todo lo negativo. Pero aún así otra de sus palabras fueron: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aún así en esa circunstancia tuvo la oportunidad de escuchar a aquel en la cruz que clamó por salvación y fue salvo. Aún en aquella cruz, humanamente clavado y sufriendo, miró a su madre y tuvo palabras para cuidar a su madre terrenal, diciéndole: discípulo, tu responsabilidad, cuídala. Mis queridos, mis queridas, oportunidad de ver oscuridad van a abundar. Oportunidad de ver problemas y cosas negativas van a abundar. Pero que no deje eso en el platillo de la balanza de pesar más de todas las cosas preciosas que en Cristo tenemos. Mis queridos, mis queridas, esto es hermoso. Poder disfrutar de esta comunión con esta paz. En lugares hoy en el mundo, pleno siglo XXI, donde aún hay persecución para los creyentes, donde clamamos y oramos por hermanos y hermanas y la iglesia que está sufriendo en Ucrania, en Rusia y en tantos otros lugares donde la guerra está presente, pero donde aún desde esos lugares nos llegan tantos testimonios llenos de esperanza. Mis queridos, mis queridas, muchas veces la comodidad nos hace quejar de ociosos, permítame la expresión. Cosas negativas podrán haber muchas, como Habacuc estaba viendo, pero no nos desenfoquemos de lo que ya tenemos en Cristo y vivámoslos. Dos puntos finales. Otra cuestión que trasluce Habacuc en esto que leíamos. La desesperanza quiere la solución ahora mismo. Siempre digo lo mismo, vivimos en un tiempo y en un mundo de las cosas instantáneas. No hay como lo casero. Y discúlpame, no quiero refregarle, pero hemos disfrutado mucho lo casero. Qué distinto el puré hecho bien, casero, al puré instantáneo. La sopita licuada, casera, que la instantánea que ponemos en el micro. Pero vivimos en un mundo acelerado donde ya quiero todo. Y muchas veces cuando la desesperanza gana, también quiero ver ya el obrar. Quiero ya que Dios haga algo. Quiero ya que Dios mande fuego del infierno y los consuma a todos, viles pecadores. Hombres de Dios lucharon con eso y está registrado en la Escritura. Y Jesús tuvo que decir: pará. Tranquilo. La desesperanza nos vuelve impacientes. ¿Luchas con la impaciencia? Yo confieso que a veces lucho con la impaciencia. Dios quiere un pueblo paciente. Dios quiere que sus hijos sean pacientes. ¿Es fácil? No. Pero la escuela de Dios es la mejor. Y Habacuc tenía que aprender eso también, aún como profeta de Dios. Que el camino no es la impaciencia, que el camino no son las soluciones rápidas. Que el camino es saber esperar el tiempo de Dios. ¿Nos cuesta? Muchas veces. Lo hablábamos ayer un poquito con los adolescentes. Lo veíamos con los jóvenes también. Pero a todas las edades. Esperar el reloj de Dios nos cuesta mucho. Y ahí están los discípulos, muchas veces estamos estudiando el Evangelio de Marcos, allá en Minas. ¿Y cuándo se darán estas señales? ¿Cuándo se dará el reino? ¿Cuándo saldrán estos usurpadores del poder y tomaremos el poder, Jesús? No es a ustedes saber los tiempos.
Mi Padre maneja los tiempos. Mis queridos, mis queridas, Dios no está dormido. Dios está reinando. Dios está al control de los tiempos. No seamos impacientes, que la desesperanza no nos gane en impaciencia. Sepamos esperar el tiempo de Dios, que es el mejor. Último, la desesperanza destruye toda esperanza hacia el futuro. Habacuc en este momento ya no estaba creyendo ni en el futuro. ¿Y saben qué? Hay algo muy importante en esto. Los cristianos debemos entender que la esperanza para el futuro desaparece cuando la desesperanza vence nuestra fe en el presente. Déjeme repetirlo. Los cristianos, tú y yo en esta mañana, debemos entender que la esperanza para el futuro desaparece cuando la desesperanza vence nuestra fe en el presente. Ya Dios había advertido varias veces sobre esto, aún a su pueblo de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 66, leemos las siguientes palabras. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Qué situación terrible en la que uno se puede encontrar. Vivir sin esperanza en la vida. Estamos insertos en un mundo sin esperanza, que no espera nada mañana. Vivir el hoy y ya está. Mañana se verá y la muerte, no sé. Tenemos un mensaje de esperanza que transmitir y si tú estás en esta mañana y todavía no tenés esta esperanza, déjame decirte, Cristo te dice, yo te amo. Y en esa cruz también morí por ti para traerte esperanza en medio de un mundo que no tiene esperanza, que no tiene futuro y que no le importa tampoco. La esperanza del cristiano es segura y firme ancla del alma, dice el autor de Hebreo. Segura y firme ancla de nuestras almas. Dios ve el final y el comienzo. Nosotros muchas veces vemos solamente el comienzo, hermanos. No sabemos cómo va a terminar esta historia. No sé cómo va a terminar la historia de mi vida. Hoy sé que estoy aquí, que Dios me ha permitido con mi familia disfrutar este tiempo precioso junto a ustedes. Nos volveremos en un rato. No sé qué va a pasar. Pero sí sé dónde está mi futuro. ¿Con quién está mi eternidad? ¿Tenés esa misma seguridad? ¿Esa firmeza del ancla en tu alma? ¿O estás luchando con dudas, con desesperanza y no tenés claro bien esto? Cristo quiere darte certezas, Cristo quiere darte seguridad, Cristo quiere darte una esperanza. Pero no una esperanza solamente para aquí a varios años o cuando partamos de acá. Él quiere que ya la disfrutemos acá. Que la vivamos acá y que la mostremos y la transmitemos acá mientras Él nos tenga. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Dios quiera que sí. Quiero cerrar con lo siguiente. Solamente nos detuvimos en los primeros 4 versículos de Habacuc capítulo 1. Les desafío, si no conocen el libro, a estudiar la vida del profeta Habacuc. Pero tal vez conocen cómo casi termina este libro. Porque vemos un inicio de Habacuc en este grado de desesperanza, de preguntas, de incertidumbres ante su Dios. Pero termina con uno de los pasajes más conocidos, que te invito, si tenés tu Biblia, anda a Habacuc capítulo 3. Dios trató con su profeta, Dios trató con su hijo, y su hijo se dejó tratar por él. Y qué precioso cómo termina el libro de Habacuc. Capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué vas a decir, Habacuc? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Este mismo Habacuc, luchando con muchas injusticias, con muchas cuestiones, con muchas preguntas, Dios trabaja en su corazón, Dios trabaja en su vida. Y el siervo se deja trabajar por el maestro. Y la conclusión es, aunque mira alrededor y ve injusticia, aunque haya muchas faltantes, muchas cosas que no estén, nada me quitará el gozo en mi Dios. Nada me quitará el gozo en la salvación que Cristo me ha dado. Mis queridos, mis queridas, que esa sea la realidad de esta iglesia acá en este lugar. Que sea la realidad en tu vida como en mi vida. Un faro que alumbre trayendo la verdadera esperanza de Cristo. Cuando Pablo, y termino con esto, se refiere a la iglesia en Tesalónica, en un contexto de muchísima persecución, donde estaban muriendo por el nombre de Cristo, Pablo, en el capítulo 1, versículo 4 de 2 Tesalonicenses, le dice estas palabras a aquellos hermanos. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Mis queridos, mis queridas, mi oración en esta mañana es que esta iglesia aquí de Cristo en Ituzaingó sea un ejemplo para todas las iglesias que estamos alrededor, en paciencia, en fe y en esperanza, pase lo que pase. Dios les bendiga.